Buenas noches a todos. Nos volvemos a encontrar en nuestra cuarta sesión sobre los Hechos de los Apóstoles. Hoy día es un día interesante pero fuerte porque tenemos 5 capítulos. Acuérdense que habíamos quedado octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo. Vamos a comenzar entonces con una oración especial porque hoy día también celebramos a Nuestra Señora de Chiquinquirá, la Madre de Colombia. Por lo tanto, vamos a invocarla y vamos a pedirle que ella nos acompañe esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te pedimos, con la intercesión de Nuestra Señora, Madre de Chiquinquirá, Nuestra Señora del Rosario, que nos acompañes durante esta noche, que nuestra Madre nos acompañe. Ella que tuvo la experiencia de la primera comunidad cristiana, la experiencia de lo que significó hacer apostolado en serio, jugarse la vida. Te pedimos, Madre nuestra, que intercedas por nosotros. Queremos ser verdaderamente apóstoles tuyos. Queremos darlo todo. Te pedimos que ruegues siempre por nosotros para que nosotros podamos, siguiendo a tu Hijo, alcanzar la santidad de vida y alcanzar también el reino eterno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, una cosa que sí les quería decir es, la semana pasada me quedó pendiente el árbol genealógico de Abraham, ya lo tengo, pero no lo he podido poner me lo pasó una señora muy amable y no lo he podido poner en un cuadro para poderlo transmitir como normalmente hacemos con las imágenes. Pero la próxima semana veré cómo lo hago, porque en realidad estaba en un Excel, entonces, y yo como soy negado para la cuestión cibernética, entonces me era difícil. Muy bien, pero ya se los pasaremos la próxima semana. Vamos a entrar al capítulo octavo. En el capítulo octavo hay 4 temas fundamentales. El primer tema es la persecución contra la iglesia. Hemos terminado la semana pasada con la lapidación de Esteban. Acuérdense, los judíos estaban enardecidos, Pablo está enardecido, Saulo, en contra de los cristianos, de la primera comunidad cristiana, y eso es lo que vamos a ver en primera instancia. Luego veremos a Felipe, que va a Samaria y que predica y hace presente el Evangelio. Luego veremos a Simón el Mago, con Pedro y con Juan, y luego finalmente el cuarto tema es Felipe, que bautiza a este oficial de la reina Candace. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que decir es que los cristianos están siendo perseguidos como lo hemos mencionado la semana pasada. Hay una gran persecución, ahí podemos ver en este momento, vamos a ver la imagen de que estamos en Israel. Bendito mouse, ya estamos. Estamos en Israel, ¿no? Y vamos a ponerlo aquí un poquito al costado. Estamos en Israel y la iglesia está siendo perseguida. Y en ese momento todos se dispersan, salvo los apóstoles, dice San Lucas. Es decir, los 12 apóstoles, con ya Matías, forma parte del colegio apostólico, se han quedado en Jerusalén y todos los demás han salido fuera de Jerusalén y se han dispersado por la Tierra Santa. Se han dispersado simplemente. Aparentemente, según algunos comentaristas, los que más se han dispersado son los judíos o los cristianos judíos helenistas. Es decir, que son cristianos con una mayor apertura al mundo. Y eso va a ser sumamente interesante e importante. Esa apertura de estos cristianos, de estos convertidos el día de Pentecostés, que verdaderamente van y llegan a todas partes en Tierra Santa, ¿no? Se van a Judea, se van a Samaria, y luego Lucas nos dirá ya en el capítulo 11, no en el octavo, pero ya en el 11, nos dirá que se van hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, en fin. Hay una gran dispersión
de los discípulos de Jesús, sean los 72 discípulos, algunos de ellos, algunos de los ya convertidos en Pentecostés. En fin, el tema es que hay una gran dispersión. En ese momento ya hemos asistido, como lo saben bien, al martirio de Esteban, y dice San Lucas también que Esteban ha sido enterrado. Ahí vemos el entierro de Esteban, lo han sepultado, y vemos que Pablo está verdaderamente enardecido. Ahí se lo pongo en el centro a Pablo, enardecido. Y Lucas tiene algunas afirmaciones sobre este Pablo enardecido que a mí me impresionan. Dice, perseguía por todas las casas, los llevaba a todos a la cárcel, los encarcelaba a todos, azotaba a los que creían en Jesús, amenazaba con amenazas de muerte, perseguía, encadenaba, castigaba, obligaba a retractarse. Todo eso hace este Pablo perseguidor de los cristianos. Ahí está Pablo persiguiendo a los cristianos, verdaderamente no se detiene frente a nada Pablo y está haciendo estragos con los cristianos de esta primera época y de esta primera comunidad cristiana. ¿Ok? Muy bien, Felipe, luego inmediatamente pasamos a que Felipe va a Samaria. Felipe es el diácono, por si acaso, no es Felipe el apóstol, sino Felipe el diácono. Y este Felipe, podemos nosotros saber que por algunos elementos que se nos dan en los Hechos de los Apóstoles, que no es como se decía hace un momento, no es el evangelista, pero es un diácono intrépido, es un diácono apostólico y es un digno compañero de Esteban, es decir, ha sido ordenado diácono el mismo día que Esteban. A Esteban lo han lapidado, lo han sepultado, pero Felipe no se queda atrás verdaderamente en su bajar hacia Samaria para evangelizar y para estar predicando a Jesucristo el Señor, ¿no? Y nos dice que él va a Samaria justamente. Ahí vemos Samaria. Samaria está en el centro de Israel. La parte sur es Judea, la parte norte es Galilea, Samaria está en el medio. ¿Ok? Los nombres de Samaria, muy antiguos, se le llamaba la casa de Omri, que era justamente un rey, un príncipe de aquella época, ¿no? Y luego, finalmente, hacia el 725 a.C., se le conoce ya como Samirim, la tierra de Samirim, ¿ok? En Samaria viven los samaritanos, una pequeña paseada por quiénes son los samaritanos, son judíos, forman parte de las 12 tribus de Israel, lo sabemos bien, ¿no? Ellos hablan árabe, hebreo, moderno, y en sus ceremonias religiosas usan el arameo, ¿no? Su origen es judío, se han hecho pruebas de ADN y verdaderamente son judíos. Los judíos dicen que ellos no son de la raza judía, pero sí lo son judíos, pero además en el ADN también se ha demostrado que tienen ascendencia asiria. ¿Por qué? Recordemos, lo dijimos ya las veces anteriores, que los samaritanos o los judíos que vivían en Samaria fueron llevados a Asiria y pusieron asirios en esa tierra, en ese lugar. Entonces es evidente que cuando regresan los judíos a Samaria, se mezclan con los asirios, se casan con ellos y evidentemente pues ya forman parte y tienen parte de su ADN es asirio. Su religión está sustentada en la Torá, igual que los judíos, y su culto es en el monte Gerizim, a diferencia de los judíos y los israelitas que tienen su culto en Jerusalén, en el monte Sión, como lo hemos visto cuando hemos visto el templo. ¿Ok? Los judíos consideran que los samaritanos están corrompidos, que son paganos, y que son paganos porque ellos ya están mezclados
con paganos y que por lo tanto no son judíos auténticos. Los samaritanos tienen fundamentalmente 5 creencias. La primera, creen en Dios, en que Dios solamente es uno y no hay nadie como Él. Lo segundo es que Moisés es el gran profeta elegido por Dios. Lo tercero es que hay que observar la ley dada por Moisés y que los samaritanos son los guardianes de esa ley. ¿Ok? Cuarto, que el lugar de culto es el monte Gerizim. Y quinto, que la venida del Taeb, es decir, del restaurador de todas las cosas, iniciará la venganza y la recompensa, y que lo hará en el templo de Gerizim. Ahí lo hará. Esos son los samaritanos, ¿no? Y luego se nos dice que hay una cosa interesante que dice que Felipe baja a Samaria. ¿Por qué dice que baja? ¿Cómo es esto de que baja y que sube? ¿A qué se refiere? Se refiere simplemente a que si nosotros vemos bien, perdón, no era esta, si nosotros vemos bien esta imagen, Jerusalén está más arriba. Hay una razón geográfica y hay una razón religiosa por la cual Lucas dice baja o sube, ¿ok? En el sentido geográfico porque Jerusalén está en una colina y por lo tanto hay que subir, ¿ok? En el sentido religioso porque cuando se sube, Lucas está pensando en el templo. El templo es la casa de Dios, ¿ok? Y por lo tanto el templo y la casa de Dios son la altura máxima. Es decir, Jerusalén está en la altura máxima al tener el templo, que es la verdadera casa de Dios, ¿ok? Y es evidente que Jerusalén, la altura máxima, es de donde, desde esa altura, se va a irradiar y los discípulos van a irradiar el Evangelio de Jesucristo, ¿ok? Entonces, esa es la razón por la cual en el capítulo 8 dice que Felipe ha bajado a Samaria. Ha bajado desde Jerusalén y se ha ido hacia abajo a Samaria. Muy bien. Felipe dice que predica, realiza grandes signos, libera endemoniados, paralíticos, cojos se curan, en fin, la actividad apostólica de Felipe es inmensa, al punto que convierte a un montón de samaritanos. Ya Jesús se había paseado por Samaria, lo sabemos, acuérdense que Jesús tiene un diálogo hermosísimo en el capítulo 4 de San Juan con la samaritana, ¿ok? Entonces Jesús se ha paseado por Samaria y ha convertido también samaritanos que evidentemente han creído en Jesús. Acuérdense que se dijo que ya los samaritanos, después de escuchar a la samaritana y después de escuchar a Jesús, le decían, ya no creemos por lo que tú nos dices, sino porque ya estamos viéndolo y estamos tocando a este Jesús, a este Mesías enviado por el Señor, ¿no? Entonces, en fin, hay una gran actividad apostólica de Felipe en todas esas tierras. Y hay una reflexión que es importante. Nosotros, como cristianos, como bautizados, somos apóstoles. Ay de mí si no evangelizara. Nosotros tenemos que hacer apostolado. Cristiano que no hace apostolado es porque en el fondo Jesucristo no lo quema por dentro, no lo enciende por dentro. Si uno ama al Señor y está encendido por dentro, uno va a ser apostolado. Y eso es lo que le pasa a Felipe. Felipe está enamorado de Cristo, Felipe está enamorado del Evangelio, Felipe está enamorado de la buena nueva. Ha ido hacia Samaria y quiere convertir a todo el mundo. Quiere verdaderamente hacer presente a Jesucristo. Y eso es fundamental y verdaderamente hermoso. Y dice que se le pega a Felipe este famoso Simón el mago. Este famoso Simón el mago, ahí lo tenemos, ¿no? Verdaderamente es un líder samaritano, un líder de Samaria, y muy probablemente es un gnóstico. ¿Qué significa esta creencia de los gnósticos? En la primera charla que tuvimos, hubo alguien que preguntó sobre los gnósticos, ¿ok? En el primer siglo cristiano, estos gnósticos alcanzaron una fuerza y una importancia muy grande. ¿En qué creían los gnósticos? Les leo. La doctrina de los gnósticos, la doctrina de los iniciados es que
no se salvan por la fe en el perdón y gracias al sacrificio de Cristo. Es decir, tú y yo no nos salvaríamos, no nos salvaríamos por lo que Jesucristo nos ha logrado en su muerte en cruz, sino que nos salvamos por el conocimiento, es decir, nos salvamos mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, es decir, un conocimiento que uno lo hace suyo, lo mete en el corazón, un conocimiento introspectivo de lo divino que es un conocimiento superior a la fe. En eso creían los gnósticos. Y evidentemente algunas otras cosas más. Hay unos elementos sincréticos entre la filosofía y elementos religiosos, pero se cree que Simón el Mago era verdaderamente un gnóstico. ¿Ok? Como se ha convertido, mucha gente se ha convertido estando Felipe ahí. Uno de ellos, Simón se le pega a Felipe, no se le separa con nada. En fin, mandan llamar a Pedro y a Juan, que vienen una vez más desde Jerusalén, y vienen simplemente a apoyar al diácono Felipe. El diácono Felipe puede hacer algunas cosas, pero no todas, porque es evidente que él no es un sacerdote, no es un episcopo, no es un obispo, como eran Pedro y Juan. Pedro y Juan bajan a Samaria, son enviados por los apóstoles y dice San Lucas que imponen las manos para que todos los que se han convertido reciban el Espíritu Santo, ¿no? Que es el inicio de lo que nosotros conocemos como nuestra confirmación, evidentemente, ¿no? Entonces, Pedro y Juan van viendo que muchos han recibido el bautismo y van imponiendo las manos, ¿no? Tienen una imposición de manos, acá tenemos la otra, ¿no? Van imponiendo las manos, que es un tema sumamente importante, esto de la imposición de manos. Es una ceremonia, siempre el imponer las manos es una ceremonia donde uno intenta comunicar algún favor, una cualidad, una excelencia espiritual, o nombrar por algún cargo, evidentemente, ¿no? Se imponen las manos para impartir bendición, se imponen las manos para, pues, compartir autoridad, sobre todo en el Antiguo Testamento, o impartir salud y conferir al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿no? En fin, es decir, la imposición de manos aparece en todo el Nuevo Testamento y es sumamente importante el saber que Pedro y Juan han venido a imponer las manos, ¿no? Acto seguido, Simón el Mago se da cuenta que ellos pues comparten o transmiten el Espíritu Santo imponiendo las manos. Y en un momento determinado les dice, miren, les ofrezco dinero, pero ustedes me tienen que dar la misma capacidad de impartir el Espíritu Santo. Pedro se pone furioso, pero furioso se pone Pedro, ¿no? Y es evidente que le dice su vida a Simón. Y le dice, vamos a leer exactamente las frases que le dice Pedro a Simón el Mago, ¿no? Le dice, que tu dinero te sirva de perdición por haber pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, pues no piensas rectamente en lo que toca a las cosas de Dios. Arrepiéntete, Simón, ¿ok? Para ver si el Señor te perdona esos pensamientos. Y aquí hay una frase que es una expresión judía muy graciosa. Le dice, porque veo que estás amargado, es decir, tienes la amargura de la hiel, y además estás encadenado por la maldad. Es una expresión muy judía que Pedro la utiliza en ese momento con Simón el Mago, ¿no? Y en ese momento nosotros podemos ver que ahí está Simón ofreciéndole dinero a Pedro, pues para que le dé el poder de transmitir el Espíritu Santo. Es lo que se llama, lo que se conoce como la simonía. Es una palabra muy común
¿no? La simonía. ¿Qué cosa es la simonía? Es el pecado que consiste en pagar para obtener prebendas o beneficios espirituales o eclesiásticos, ciertamente, ¿no? Entonces, hasta ahí llegan Pedro y Juan. Pedro y Juan, dice San Lucas, que se van, regresan a Jerusalén y en el camino de regreso van evangelizando. Fíjense, una vez más, esa pasión interior por hacer apostolado, esa pasión interior por transmitir a Cristo. Finalmente, en el mismo capítulo 8 nos dice que Felipe va a bautizar al eunuco. Es decir, un eunuco que es un ministro de la reina de Candace, ¿no? Y que lo va a bautizar. Acá hay tres términos. Se nos habla de Candace, se nos habla de eunuco y se nos habla de Etiopía. ¿Ok? Son las tres cosas que nos va a transmitir San Lucas. Lo primero que nos dice es que Felipe, y aquí tenemos un poco el recorrido de Felipe, fíjense en las flechas, ¿no? Nos dice que Felipe baja de Jerusalén a Gaza. El Espíritu Santo lo mueve y le dice a Felipe que baje, que marche hacia el sur, hacia el mar, camino de Jerusalén a Gaza. ¿Ok? Y en ese momento dice que hay un etíope que está leyendo al profeta Isaías. Y que este etíope es nada menos que el ministro de la reina de Candace. ¿Qué significa Candace? Una curiosidad más dentro de esas curiosidades y personajes de los cuales hemos dicho que finalmente, al final de todo, vamos a tener un documento. Ya tiene como 30 páginas, 40 páginas. Candace es como decir faraón o como decir emperador en el caso de los romanos. Los reyes romanos eran emperadores, los reyes egipcios eran faraones, los reyes de Etiopía o las reinas de Etiopía se llamaban Candace. ¿Okay? Es la designación general para las reinas de Etiopía. Muy bien. Se trata de Etiopía. Aquí tenemos una imagen de la reina de Candace, ¿no? Que la podemos ver. Y verdaderamente el lugar de donde viene este ministro de la reina Candace es de Khartoum, es decir, lo que hoy es Sudán. Pero se dan cuenta que al lado derecho de Sudán está Etiopía. Muy bien. ¿Por qué? Porque en ese entonces Etiopía era todo eso. El reino de Etiopía era todo eso. Es el Sudán de hoy. ¿Por qué? Porque cuando se tradujo la versión de los 70, los traductores usaron la palabra griega Etiopía. Cuando tradujeron la Biblia hebrea a la Biblia griega, muchos años antes de Jesucristo, la palabra que se usaba en hebreo era Cus y los traductores tradujeron por Etiopía. Entonces por eso es que dicen la reina Candace de Etiopía. Y luego se dice que este ministro de Candace es eunuco. ¿Qué significa eunuco? Eunuco, de acuerdo a la Real Academia Española, significa hombre castrado. O también hombre ministro que desempeña un encargo de un rey, de una reina. ¿Ok? Ciertamente, este eunuco, ministro de la reina Candace, no podía ser un hombre castrado. Primero es un converso al judaísmo. Porque ha ido a Jerusalén, ha subido a Jerusalén, dice, a adorar a Dios. Por lo tanto, es un hombre que se ha convertido al judaísmo. Y un hombre convertido a la religión judía, que se hubiese circuncidado, no hubiera podido entrar al templo. Así de simple y sencillo. Entonces, en realidad, no era un eunuco en sentido físico, sino que se entiende por eunuco el que era oficial de la reina Candace. Muy bien, este etíope está leyendo a Isaías, el capítulo 53, que es uno de los cánticos del siervo sufriente, ¿ok?
Es decir, está leyendo y nos lo recuerda San Lucas. Fue llevado como oveja al matadero, como cordero, mudo delante del que trasquila, no abría la boca, humillado, no se negaba a la justicia, en fin, su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco le pregunta a Felipe, oye, ¿esto de quién se dice? El profeta lo dice de sí mismo, y Felipe se explaya, le habla de Jesucristo, le predica a Jesucristo, y finalmente el eunuco le dice, oye, aquí hay agua, ¿por qué no me bautizas? ¿No? Y en ese momento bajan de la carroza y ahí vemos a Felipe bautizando al eunuco. ¿Ok? Aquí vemos otra imagen, perdón, no, esta no. Otra, Felipe ya bautiza al eunuco, ahí lo vemos, lo ha bautizado y ciertamente, pues Felipe en ese momento, dice San Lucas, desaparece. Desaparece y termina que se encuentra en Azoto. O sea, de Gaza a Azoto se lo llevó Dios por el aire, literalmente como al profeta Elías, más o menos. Ese es el recorrido que ha hecho Felipe. Felipe ha estado primero ciertamente en Samaria, ¿no? Luego ha ido a Jerusalén, de Jerusalén ha bajado a Gaza, ahora se encuentra en Azoto y finalmente dice que de Azoto se va a Cesarea. Y fíjense que Felipe va predicando y predicando y predicando y no deja de predicar y lo que hace es predicar y predicar al Señor. Él tiene un anhelo inmenso de predicar al Señor. Entramos al capítulo 9, capítulo interesante de hoy día, porque es la conversión de San Pablo. Aquí atrás nos está acompañando hoy día San Pablo, y vamos a ver fundamentalmente la vocación de San Pablo, su prédica en Damasco y luego en Jerusalén, que en realidad no era en Jerusalén, y finalmente veremos a Pedro que es llamado hacia Lida y hacia Jope. Lo primero que tenemos en lo cual quisiera detenerme un poco es quién es San Pablo, ¿no? Evidentemente. San Pablo, primero, es de Tarso. Pablo es, aquí vemos al apóstol, y sabemos que Pablo, perdón, esta no era. Un segundito, aquí estamos, ahora sí. Pablo es de un pueblo que se llama Tarso. Aquí vemos Tarso, está encima de Antioquía, ¿no? Antioquía en Siria, y Tarso está ahí al frente en el mar. Fíjense que los cristianos, lo hemos dicho al principio, han llegado a Fenicia, Antioquía, Tarso, Chipre, que es la isla esta, ¿no? En fin, Pablo es de Tarso, es hijo de judíos, es del partido de los fariseos, lo dice él muchísimas veces, ¿no? Y su lengua materna es el griego. Por ser de Tarso, es ciudadano romano, porque Antioquía y Tarso son ciudades muy importantes del Imperio Romano en ese momento, ¿no? Y entonces él es ciudadano romano. Pablo dice que él pertenece a la tribu de Benjamín. Ahí vemos de Jerusalén y Tarso. Y aquí vemos a las tribus de Israel. Fíjense que Pablo pertenece a una de las tribus más pequeñas, la tribu de Benjamín. De esa tribu era el rey Saúl. Muy probablemente por eso es que le ponen como nombre Saúl. Saúl. Saulo. En ese entonces, también es importante decir otra curiosidad, es que normalmente los judíos tenían dos nombres. Un nombre hebreo y un nombre gentil, es decir, un nombre griego o latino. Y Pablo tiene dos nombres. El primer nombre es Saulo y el segundo es Pablo, que es el nombre latino. Saulo y Paulo son los dos nombres que tiene. ¿Ok? Pablo tiene que haber nacido al inicio de nuestra era, porque
acuérdense que cuando está matando o está presenciando la muerte de Esteban, se dice que era un joven. Y un joven es más o menos entre los 30 y 40. Es decir, lo más probable es que Pablo sea contemporáneo de Jesús. Es decir, tenga más o menos la misma edad de Jesús. Como todo buen ciudadano romano, ha aprendido un oficio, y el oficio es trabajar la lona, ¿no? Por otro lado, él mismo nos dice que él ha sido enviado joven a Jerusalén. Muy probablemente ha sido enviado en la adolescencia, 15, 16, 17 años, a Jerusalén a formarse en la escuela de Gamaliel, porque él es un fariseo, ¿no? Fíjense, tanto en la carta a los Filipenses como en el mismo Hecho de los Apóstoles, capítulo 26, se nos dice que él es verdaderamente un fariseo devoto, un fariseo devoto. Una pregunta importante que creo que podríamos hacernos es, ¿Pablo estaba casado? Pablo estaba casado, era soltero, era divorciado, era viudo. ¿Qué era Pablo? Hay mucha discrepancia con respecto a este tema, ¿no? Pero fundamentalmente las opiniones están divididas en dos. Una opinión es que Pablo era célibe, era soltero. No por temas religiosos, sino porque se había quedado soltero, ¿no? Hay datos en el sentido de que Pablo va a decir una frase, dice claramente en 1 Corintios, digo esto a los solteros y a las viudas, dice, digo esto, no se casen, a los solteros y a las viudas, bueno es que se queden como yo estoy. Les habla a los solteros y a las viudas. Entonces, los expertos, exégetas, dicen, bueno, ok, entonces es o soltero o viudo, porque está diciendo, digo esto, es bueno que se queden como yo, ¿ok? Entonces, hay algunos que se inclinan porque era soltero, algunos que se inclinan porque era viudo. Pero ciertamente Pablo, si es que estuvo casado y era viudo, no se volvió a casar. Eso es lo que sabemos en general del apóstol Pablo. Muy bien. Hemos hablado de que es de la tribu de Benjamín. Y muy bien, y San Lucas comienza el capítulo 9 diciéndonos que Pablo ha pedido cartas y después de haber pedido cartas se dirige hacia Damasco. Ahí vemos, evidentemente viene desde Jerusalén, que está más abajo de Samaria, y camina hacia Damasco, es decir, va camino de Damasco, ¿no? Y cerca de Damasco es donde lo envuelve esta luz extraordinaria, ¿no? Aquí vemos a San Pablo que cae del caballo, simplemente envuelto por esta luz, cae en tierra, oye una voz, Saúl, Saúl, le dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Pablo le dice, Señor, ¿tú quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Dice que los testigos, algunos dicen que en ese momento, en el capítulo 9, San Lucas nos dice que los testigos están mudos de espantos, oyen la voz, pero no ven a nadie, ¿no? No ven a nadie, oyen la voz. Sin embargo, en el capítulo 22, San Lucas nos dice que no oyen, pero que ven la luz. Hay una ligera discrepancia ahí, evidentemente, pero el hecho es muy claro. Pablo cae del caballo, queda ciego, lo tienen que ir llevando entre varios y hacerlo entrar en Damasco, ¿no? Vemos a Pablo como verdaderamente es iluminado, cae del caballo, ahí vemos otra imagen de este Pablo que cae del caballo, ¿no? Pablo verdaderamente, como le dice luego el Señor a Ananías, este es un instrumento elegido. Detengámonos un instante en Ananías. ¿Quién es Ananías? Ananías es ciertamente un hombre judío, piadoso, acreditado, un converso cristiano, muy probablemente, a muchos dicen que es de los discípulos cercanos de Jesús, de los 70, 72 discípulos,
porque no es de los que han llegado a Damasco huyendo en esta persecución, porque evidentemente él está sentado en Damasco, es un hombre acreditado en Damasco, es decir, es conocido, por lo tanto no acaba de llegar. Este es un hombre que muy probablemente era discípulo de Jesús, que tenía su residencia en Damasco y se ha convertido, escuchaba a Jesús en alguna de las veces que ha ido a Jerusalén, o sabe Dios cuándo, pero en ese momento manifiesta ciertas dudas, ciertas vacilaciones. Oye, Señor, pero este es el que ha venido persiguiendo, yo sé que ha venido con cartas de los sumos sacerdotes. Y Jesús le dice, tranquilo, yo a este lo he elegido. Este es un instrumento de elección para mí. Como de la misma manera el Señor nos ha elegido a ti y a mí. Y le dice una frase a Ananías, le dice, lo he elegido para que predique mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Alguna vez leí esto de los reyes, que ciertamente Pablo le habla a los pobres y a los ricos, a los reyes y a los humildes y hombres simples de la calle. Que nosotros, los cristianos, de entre nosotros los cristianos, hay muchos que están llamados también a predicar a los reyes. Y los reyes de hoy, los reyes de este mundo, son los políticos y los empresarios. ¿Qué abandonados tenemos a los políticos y a los empresarios? Una vez más, estamos llamados a hacer apostolado. El que no hace apostolado es porque no está enamorado de Cristo. Hagamos apostolado. Instrumento de conversión, le dice con claridad el Señor a Ananías. Y está claro que Pablo tiene una conversión que es obra de la gracia. Es obra de Dios, no es obra humana, porque por otro lado es una conversión perseverante, duradera. Y finalmente, entonces, Ananías va a bautizar a Pablo. Ahí vemos a Ananías bautizando a Pablo, ¿no? Pablo en esta segunda imagen está ciego todavía, pero Ananías lo bautiza. Ananías ha ido a la casa de un tal Judas, ese es otro de los personajes. Ese señor vivía en la calle recta, nos ha dicho San Lucas, y es ahí donde Ananías va a bautizar al apóstol Pablo. Muy bien. Inmediatamente después, Pablo se pone a hacer apostolado en Damasco. Pablo se pone a hacer apostolado, no pierde tiempo, está lleno del Espíritu Santo, se ha quedado algunos días con los discípulos le han hablado, el Espíritu Santo evidentemente lo va llevando a la plenitud de la verdad, y de aquí le viene, de ese Espíritu Santo y de estar con los discípulos le viene lo que él comienza a enseñar. ¿A quién predica? Dice que predica al Hijo de Dios, a Jesús, Hijo de Dios. Y que demostraba que este Jesús, Hijo de Dios, era el Cristo, el Mesías. Ante eso los judíos deciden matarlo, evidentemente. Y en ese momento a Pablo lo sacan de la ciudad. Y inmediatamente San Lucas dice que Pablo va a Jerusalén. En realidad, si nosotros nos ceñimos a lo que el mismo Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, Pablo no va a Jerusalén hasta después de 3 años, dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Dice que él se fue a predicar, y muy probablemente Pablo se ha ido a predicar en toda esta zona de Arabia, que se llama la tierra de los nabateos, ¿ok? En toda esta zona es donde Pablo se ha venido desde Damasco hacia el sur y ha comenzado a predicar aquí, esos primeros 3 años, porque dice que él se va a Arabia a predicar. De Damasco va a Arabia y de Arabia va a volver a Damasco, ¿ok? Y dice que ahí se pasa predicando 3 años y que recién después de 3 años va a subir a Jerusalén. Y después dirá que después de 14 años va a subir a Jerusalén. ¿Cómo cuentan los años los judíos? Otra curiosidad, que es la misma manera como cuentan los días. Si yo estoy en diciembre, vamos a suponer que estemos en diciembre del 2020,
Entonces, yo digo diciembre, es que este año, diciembre se cuenta como un año. El 2021 sería el segundo año y vamos a suponer que esté en enero del 2022. ¿Ok? Ese sería el tercer año. En realidad es un año y 2 meses. No son 3 años. Pero cuando los judíos cuentan los años, los cuentan enteros. Si estás en diciembre, lo cuentas como un año entero. Y si estás en enero, lo cuentas como un año entero. Entonces, cuando Pablo dice que han transcurrido 3 años, podrían haber transcurrido entre un año y 2 meses a 3 años. Y cuando dice que subió después de 14 años, deben haber transcurrido entre 12 años y poco y 14 años. ¿Ok? Porque esa es la manera como ellos cuentan. Dice que va a Jerusalén, es después de estos 3 años, y que nadie quiere estar con él. Nadie quiere juntarse con Pablo. Y ahí vuelve a aparecer el bueno de Bernabé. Ese Bernabé extraordinario que lo toma consigo, lo presenta, les habla a los apóstoles y a los discípulos de cómo Pablo ha predicado a Jesús y cómo se ha batido con los judíos en Damasco. Y Pablo en ese momento comienza con los apóstoles también a predicar en Jerusalén a Jesucristo con mucha valentía. Dice que predica, hace apostolado, discute con los helenistas ya los hemos visto, que son los judíos que viven en la diáspora, ¿no? Pablo está predicando y predicando verdaderamente a tiempo y destiempo. Una vez más, esa invitación a ser apostolado. Recuerden eso, somos cristianos desde nuestro bautismo. Tenemos la impronta de Cristo en el corazón y si queremos a Cristo y amamos a Cristo, no podemos sino predicarlo, hablar de Él. Muy bien, de ahí se va, Pablo ya se va, lo sacan de Jerusalén porque también lo quieren matar y se lo llevan a Cesarea y de Cesarea lo mandan a Tarso. Inmediatamente después aparece Pedro ya predicando, dice que Pedro va a ir, es llamado y va a ir a un pueblo que se llama Lida y Jope. Ahí vemos, fíjense cómo Pedro es llamado de Jerusalén, sube a Lida y de ahí va a la costa, a Jope. Ahí se hospeda y luego es llamado por este Cornelio hasta Cesarea. Muy bien. Pedro llega a Lida y ahí va a curar a un tal Eneas. Este Eneas es un inválido que tiene 8 años inválido, no se nos dice más de él. Y luego de curar a este Eneas, va a curar a una mujer muy, muy bondadosa ella, que se llama Tabita. Tabita es una judía de Jope, o Jopa, que se ha dedicado a las buenas obras y que se ha dedicado a hacer grandes caridades. Una de las caridades que hacía era vestir viudas. Las viudas, lo hemos dicho ya alguna vez, las viudas simplemente están medio abandonadas a su suerte, ¿ok? Muy bien, Pedro va a Lida y a Jope a predicar, porque ha sido llamado, ¿no? Y pues en Jope hay muchas conversiones y se está ahí un gran tiempo en casa de un tal Simón el Curtidor. Así nos dice San Lucas en este capítulo 9. Este Simón el Curtidor ciertamente es un judío, pero es un judío que vive en la costa. Fíjense, Jope está en la costa. Y como todo pueblo de la costa, pues hay mucho extranjero, hay mucho pagano, mucha gente de otros lugares, ¿no? Ahí se queda Pedro, pero es raro porque, y otra curiosidad, y es raro ¿por qué? Porque un curtidor trabaja con pieles. Un curtidor, simplemente al trabajar con pieles, es denominado por la Torah, por el Talmud, como peor que un perro o peor que un individuo que recoge excrementos de perro. Un curtidor así es denominado por el Talmud, ¿ok? Ya veremos luego las diferencias que hay entre la Torah, el Talmud, el Mishnah, el Midrash,
Eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Este, y no solamente es peor, un curtidor es peor que alguien que recoge excremento de perro, sino que además está en contacto diario con cadáver de animales. Eso está absolutamente mal visto por los judíos, muy mal visto. Pedro no se hace ningún escrúpulo. Una vez más, ese ardor interior por predicar a Cristo, por ser apóstol de Cristo, lo hace pasar por encima de esos prejuicios y lo lleva a hacer apostolado simplemente. ¿Ok? Muy bien, ahí está Pedro, predica, termina ya este capítulo 9, ¿no? Donde resucita a la mujer esta, que era muy caritativa, que era una gran judía, y comenzamos el capítulo 10. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, vamos a tratar de correr un poquito y tratar de terminar con los 3 capítulos. En todo caso, ya después ustedes me dejan las preguntas y yo las contesto la próxima semana. Entramos en el capítulo 10. En el capítulo 10 vamos a ver a Pedro, que está en casa de Cornelio, y las visiones tanto de Pedro como de Cornelio. A Pedro lo han llamado, hemos visto ya el mapa, estaba en Jope, y lo van a llamar a Cesarea, que es el lugar donde está este famoso Cornelio. ¿Quién es este Cornelio? Cornelio es un pagano simpatizante de los judíos, es un hombre piadoso, temeroso de Dios, generosísimo y hombre de oración. El Señor le dice, he escuchado tu oración, le dice a Cornelio. Es un centurión romano, es decir, comanda una centuria de 80 hombres por lo menos, es un oficial romano con comando táctico, con mando administrativo. O sea, ese es Cornelio, en resumen. ¿Ok? A este Cornelio se le envía un ángel de Dios, ¿no? Aquí vemos, en fin, ya hemos visto que estamos en Cesarea, y a este centurión, a este tal Cornelio, se le envía un ángel de Dios, que le habla y le dice que mande a recoger a Pedro. En paralelo, Pedro también va a tener sus visiones, ¿no? Y en esta visión que tiene Cornelio, se le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido a Dios. Qué importantes son las limosnas y qué importantes son las oraciones. ¿Cuánta oración hacemos? ¿Cuántas limosnas hacemos? Ahora que hemos tenido todo este tiempo de coronavirus, ¿cuánta limosna hemos hecho? ¿Cuánto nos hemos preocupado de los que pasan por la puerta de la casa pidiéndonos algo? Bueno, Pedro también tiene una visión, un éxtasis. Nos dice que estamos en la hora sexta, ¿no? Y que Pedro tiene este éxtasis que ve que baja del cielo un gran manto, un gran lienzo, agarrado en las 4 puntas por ángeles, y que dentro de ese lienzo hay toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, en fin, y una voz que le dice, Pedro, sacrifica y come. Pedro dice, de ninguna manera, Señor, yo jamás he entrado en mi boca nada impuro. Inmediatamente la voz le dice, lo que Dios ha hecho, ha purificado, tú no lo llames profano. No lo llames profano porque Dios lo ha purificado. ¿Ok? Entonces Pedro, pues nada, se va a Cesarea, que es más o menos 50 kilómetros, entre Jope y Cesarea, 50 kilómetros. El tema central es que a Pedro no le está permitido entrar en casa de paganos, no le está permitido comer con paganos. Sin embargo, Pedro va a entrar en casa del centurión romano y va a comer con el centurión romano. Llega Pedro y le dice, ¿por qué me has llamado? El centurión le explica por qué lo ha llamado, le dice que estamos aquí reunidos, dice, más bien vivo el centurión, porque había invitado a algunos familiares y a algunos amigos íntimos, ¿no? El centurión tenía la intuición de que algo bueno iba a pasar ahí, de que el Señor no le había transmitido lo que le había transmitido, simplemente para que llamara a un tal Pedro que estaba en casa de Simón el curtidor en Jope, no. Entonces le dice, no, aquí nos hemos reunido porque queremos escuchar lo que Dios nos ha ordenado a través tuyo. ¿Ok? Fíjense cómo Dios usa mediaciones, usa seres humanos, usa hombres como nosotros para justamente transmitir lo que Él quiere.
En ese momento Pedro toma la palabra y se lanza a un discurso extraordinario. Dice que verdaderamente el Señor no hace acepción de personas. Fíjense que está en casa de un pagano, está comiendo con paganos, no debería, ¿no? Pero dice claramente Pedro, Dios no hace acepciones, ¿no? Dios nos ha enviado a la palabra, a anunciar la palabra a los hijos de Israel, ¿no? A anunciar la buena noticia. Les habla de Juan el Bautista, cómo esto empezó, les habla de Jesús Nazaret, ungido por el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pues es el que comanda la operación en última instancia. Jesús se ha pasado haciendo el bien. Es decir, les vuelve a hacer una prédica de quién es Jesucristo, ¿ok? Lo han colgado de un madero, él se ha resucitado y pues se ha manifestado a nosotros que somos sus testigos, ¿no? Nos ha mandado predicar. Pedro les hace apostolado. Pedro les hace apostolado. Y en ese momento baja el Espíritu Santo, ¿no? Dice claramente, baja el Espíritu Santo, ante lo cual evidentemente Pedro ya no tiene nada que decir y Pedro bautiza a toda la casa de Cornelio. Simplemente bautiza a los familiares, bautiza a los amigos y dice que todos comienzan a hablar en lenguas y a glorificar a Dios. Ahí termina este capítulo 10. Capítulo 11. Tenemos fundamentalmente un Pedro en Jerusalén, que va a tener que explicar a sus hermanos cristianos por qué ha hecho lo que ha hecho, y la fundación de la iglesia en Antioquía, la colecta que se hace en Antioquía para la iglesia de Jerusalén. Muy bien. Entonces, Pedro va a ir a Jerusalén, y llegando a Jerusalén le reprochan, se va evidentemente desde Cesarea, va a bajar a Jerusalén. Lo esperan y le reprochan que cómo es posible que ha comido en casa de pagano, de un incircunciso, y ha entrado en casa de un incircunciso. Pedro les explica que estaba en Jope, les explica que estaba en oración, y les vuelve a repetir exactamente todo lo que de alguna manera ya él había vivido, que entró en éxtasis, el lienzo con los animales, la voz que le dice sacrifica, no Señor, no lo voy a hacer, el Señor le dice no llames profano a lo que yo he purificado, y esto se repite 3 veces, así les dice Pedro a los que lo están escuchando, Esto se repite 3 veces, dice, ahí les está hablando a sus hermanos, ¿no? ¿Qué significa que se repita 3 veces? Otra curiosidad. 3 veces, cuando se usa ese dicho de 3 veces, se ha hecho 3 veces, se ha dicho 3 veces, se ha escuchado 3 veces, eso los judíos lo consideran como algo permanente, le llaman el yazaká, ¿ok? El número 3 representa permanencia, estabilidad. Y así como cuando hay 3 testigos que, digamos, si hay 3 testigos para algo, eso es una prueba irrefutable y rotunda de la veracidad de un testimonio, una declaración que se ha hecho 3 veces deja claro que el asunto Dios lo quiere. Entonces, Pedro les explica que esto se ha dado 3 veces, ¿no? Y que se han presentado 3 hombres, que le han hablado, que el Espíritu Santo los ha enviado, pero, en fin, les habla de todo esto. Y finalmente les dice, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos de la misma manera como había descendido sobre nosotros. ¿Quién soy yo para oponerme al Espíritu Santo? Entonces, Pedro va a fundamentar su argumentación con sus hermanos que están exaltaditos o preocupadísimos porque ha entrado en casa de paganos, dándoles 2 argumentos. El primer argumento es la visión. Y esta visión además se ha repetido 3 veces. Y el segundo argumento es la venida del Espíritu Santo. Con lo cual todo ha quedado confirmado. Muy bien. Acto seguido, Lucas nos dice que los discípulos
se han dispersado, vuelve a hablarnos de la dispersión en final de este capítulo 11, que nos habla de la fundación de la iglesia de Antioquía, y vemos Antioquía, el puerto que es Seleucia, el puerto de Antioquía, que queda a 22 kilómetros de la ciudad de Antioquía, y ahí se ha comenzado a predicar a los judíos, evidentemente, y hablemos un segundo de Antioquía. Esa ciudad fue fundada 300 años antes de Cristo, fue la capital del imperio sirio, tiene su puerto que es Seleucia a 20 kilómetros, y en el año 63-64, cuando Pompeyo se apodera de Siria, la hace capital de un legado romano, es decir, llega a ser la tercera ciudad del imperio romano. Y dice que en ese momento tenía 500.000 habitantes, es decir, era un montón de gente, era una ciudad muy importante. Y esta comunidad tenía una comunidad judía muy grande, y esa comunidad judía tenía grandes prestigios y privilegios. Fíjense qué tan importante es la iglesia de Antioquía, esta iglesia que es fundada en Antioquía, ¿no? Que Ignacio Mártir era el obispo de Antioquía. En el siglo IV San Juan Crisóstomo va a nacer en Antioquía, y en el siglo IV, en el año 300, o sea, 300 años después de la fundación, esta iglesia está constituida por 15 provincias eclesiásticas y 220 episcopados. 220 episcopados, ¿no? Dice que el Señor, bueno, esa es un poco la costa, dice que, bueno, han llegado a Fenicia, Chipre y Antioquía, ¿no? Esa es la costa, y dice que son los chipriotas y los cirinenses los que van a predicar, ¿no? Los que van a predicar justamente no solamente a los judíos, sino también a los griegos. Es decir, hay conversión de judíos y hay conversión de griegos. La iglesia de Antioquía se va a formar con judíos convertidos y con griegos convertidos. ¿Ok? La iglesia de Jerusalén va a enviar a nuestro querido Bernabé, a este querido Bernabé que está lleno del Espíritu Santo, lleno del fuego del Espíritu Santo, ¿no? Y este Bernabé va a traer a Pablo. Al poco tiempo va a ir a recoger a Pablo. Fíjense, se va de Antioquía a Tarso, recoge a Pablo, ¿no? Y lo trae a Antioquía y se quedan un año entero en Antioquía. Instruyen a una muchedumbre de gente, ¿no? Y ahí es donde por primera vez se les llama cristianos. Inmediatamente se encuentran con un personaje que se llama Ágabo, que es este profeta que vemos acá. Este Ágabo es un profeta cristiano, es un hombre ya, es un cristiano ya convertido, y que profetiza que va a haber una gran hambre. Esta profecía se cumple en el año 45. Así nos lo narra el historiador justamente Josefo, ¿ok? Que durante el reinado del emperador Claudio, que es del año 41 al 54, en el año 45 se da esta gran hambre. Y este profeta Ágabo va a tener una segunda profecía con Pablo, muchos años después, donde le va a decir a Pablo que no vaya a Jerusalén, en la otra ida de Pablo a Jerusalén, que no vaya porque lo van a tomar preso. Este es Ágabo, muy bien. Este Ágabo profetiza esta gran hambre, y los mandan a los discípulos, los escogen a Bernabé y a Saulo a que vayan llevando la colecta que se ha dado en Antioquía, que la lleven a Jerusalén. Y por eso es que Bernabé y Pablo van a Jerusalén. Muy bien, entramos en el capítulo 12. El capítulo 12 tenemos fundamentalmente la prisión de Pedro y tenemos la muerte de Herodes. Aquí lamentablemente me voy a tener que tomar un tiempito porque hay algunas cositas que hay que explicar de esas curiosidades. Lo primero que quiero comenzar a explicar son estos Herodes. Hay varios Herodes y hay que ubicarnos de qué Herodes estamos hablando. Fundamentalmente hay tres Herodes que nos interesan.
Herodes el Grande, que es el que está presente cuando los Reyes Magos vienen y le hablan de que ha nacido un rey en Israel y mandan a matar a los inocentes. Ese es Herodes el Grande. Aquí vamos a poder ver la dinastía de Herodes. Ahí tenemos un cuadro muy interesante. Este Herodes el Grande ha tenido un montón de mujeres. Miren, tienen a Doris, Mariane, Mariane II, Maltase, Cleopatra y 4 mujeres más que ya no se sabe quiénes son y que han tenido también hijos con este Herodes. Sigamos un poquito este cuadro sobre Herodes el Grande. Con Mariane I tiene a un hijo que se llama Aristóbulo. Y este Aristóbulo va a ser el papá de Herodes Agripa, ¿ok? Que será el Herodes del cual vamos a hablar en este capítulo 12, o del cual nos habla este capítulo 12. Pero también está Herodes Arquelao, que son los hijos de Maltase, con Herodes el Grande, Arquelao y Herodes Antipas. Esta es un poco la dinastía de este Herodes el Grande. Herodes el Grande gobierna Palestina del año 37 a.C. hasta el año 4 después de Cristo. Murió cuando Cristo tenía 3-4 años. Este es el que reconstruye el templo. ¿Se acuerdan que la reconstrucción del templo la hace un Herodes? Es Herodes el Grande. ¿Okay? Este Herodes el Grande es el que funda la ciudad de Cesarea, donde hemos visto a Pablo con Cornelio. Esa ciudad de Cesarea era y es muy importante en ese momento, ¿no? Porque es el gran puerto de Palestina, de toda la tierra de Palestina. Muy bien. Este Herodes el Grande tiene un hijo que es Antipas I, Herodes Antipas. Este Herodes Antipas es el que gobierna Galilea del año 4, cuando muere Herodes el Grande, hasta el año 39. O sea, gobierna Galilea durante toda la vida de Cristo. ¿Ok? Este es el que se casa con con la mujer de su hermano. Fíjense, volvamos un segundo aquí a la dinastía de Herodes. Fíjense que Herodes el Grande con Maltase ha tenido a su hijo Arquelao, a su hijo Herodes Antipas. Y con Cleopatra ha tenido a Herodes con Mariane II ha tenido a Herodes Filipo. Este es el que estaba casado con Herodías. Resulta que Antipas le quita la mujer a su hermano a Herodes Filipo, y se casa con ella. Esta es de la que Juan el Bautista le decía, oye, no es lícito que tú te cases con la mujer de tu hermano, ¿no? Manda a matar a Juan el Bautista, y este es el que también estará presente en la muerte de Cristo, el Señor. Acto seguido sigue Herodes. Antes de entrar ya a la Agripa, aquí podemos ver el reino de Herodes el Grande. Fíjense la extensión inmensa de todo su reinado. ¿Ok? Toda la tierra de Palestina y agarra gran parte de Siria, ¿no? Damasco, todo eso lo agarra esta. Una vez que muere Herodes el Grande, el reino se divide, se va a dividir de esta manera. Perdón, Herodes el Grande va a dividir el reino. Un segundito, aquí les voy a poner los reinos de Herodes. Acá están. Fíjense, aquí yo les he marcado. Judea y Samaria es de Herodes Arquelao. Cuando muere el papá, se dividen en Arquelao, Antipas, que tiene Perea y Galilea, y Agripa, que le toca la parte de la Traconítides, y luego va a heredar un poquito más. ¿Ok? Este Herodes Agripa es educado en Roma, y después de ser educado en Roma, dilapida su fortuna, que era parte de la fortuna de Herodes el Grande, evidentemente, ¿no? Y fíjense que lo primero que tiene él como reino son Batanea, Iturea y Traconítides, ¿ok? O sea, lo que está en verde arriba, Iturea, y toda esta parte donde dice Agripa. Luego, como él era amigo de Claudio, uno de los emperadores romanos, ¿no? Le van a anexar, en un segundo momento, le van a anexar a Abilene.
Fíjense, aquí tenemos un plano de cómo se le van anexando los momentos, ¿no? Primero tenía aquí el lado derecho Traconites, Traconites y Batania. Luego Iturea y Batanea y Iturea y en fin la parte más arriba. Luego, en un tercer momento, le van a dar Perea y Galilea. Y en un cuarto momento le van a dar Judea y Samaria. Es decir, Agripa termina finalmente con toda esta tierra, es decir, casi con todo el reino que tenía su propio padre. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí. Y este Agripa es el del cual nos va a hablar este capítulo 12. Ahora se nos comienzan a hablar inmediatamente después de Santiago. Dice que Agripa manda matar a Santiago, hermano de Juan, o Santiago el mayor. ¿Ok? Este Agripa manda detener cristianos, manda matar a Santiago, el hermano de Juan, manda encarcelar a Pedro. ¿Por qué? Porque quiere congraciarse con los judíos. Quiere congraciarse con los judíos. Quiere caerles bien a los judíos. Y por lo tanto hace todo ese tipo de cosas. Hay varios Santiagos, ¿ok? Este Santiago el mayor, que tiene pues su vara con la cual camina, el hermano de Juan. Santiago el mayor es Santiago, el hijo del Zebedeo, ese es Santiago el mayor. Este Santiago mayor es el que va a terminar yendo a España. Dice que después de la muerte de Cristo, hacia el año 34-35, Santiago se va a España y se pasa varios años en España. ¿Ok? Aparte de Santiago, el hijo del Zebedeo, Santiago el mayor, hay otro Santiago que es Santiago, hijo de Alfeo. Ese es uno de los 12 apóstoles. En la lista de los 12 apóstoles no solamente está Santiago el mayor, sino también está Santiago el hijo de Alfeo. Muy bien. Algunos dicen que era hermano de Mateo, porque se dice que Mateo era también hijo de Alfeo. Pero no, aparentemente no, porque en ninguna parte dicen, así como dicen Andrés, hermano de Juan, o Santiago, Andrés, Santiago, hermano de Pedro, o Santiago, hermano de Juan, o Juan, hermano de Santiago, nunca dicen Santiago de Alfeo, hermano de Mateo, hijo de Alfeo. No se dice eso. Por lo tanto, no es él, ¿no? El tema es que aparentemente hay dos Santiagos más. Santiago el menor y Santiago el hermano del Señor. ¿Ok? Algunos dicen, no. Santiago Alfeo es exactamente el mismo que Santiago el menor y Santiago hermano del Señor. Pero no parece ser así. No parece ser así. Porque verdaderamente, Santiago el mayor queda clarísimo que ese es el hermano de Juan, el que va a España, el que tiene a los 7 discípulos, al cual se le aparece la Virgen viva en Zaragoza y lo anima a seguir adelante en su camino de evangelizar España y toda la tierra de España y Portugal, ¿ok? Y luego viene Santiago, el de Alfeo. Pero fíjense por qué es que de Alfeo no parece ser que no es tampoco el hermano del Señor, o sea, el obispo de Jerusalén. El obispo de Jerusalén, del cual San Pablo va a hablar más adelante. Muy bien. ¿Por qué no es él? Se nos da, los exégetas nos dan una razón que me parece poderosa. Dicen, si es que este Alfeo es el menor o el hermano del Señor, solamente tendríamos 2 Santiagos. Aclara la cosa. Muy bien. Pero, y sí se le identifica. Pero fíjese que cuando se habla de Santiago, el hermano de Jesús, no se hace mención a de Alfeo. Fíjense lo que dice Mateo en el capítulo 13. Viniendo a su patria les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decía maravillados, ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Ok?
No se dice Santiago el Alfeo, se dice su hermano Santiago, simplemente, ¿no? Y después, San Pablo va a decir claramente en la primera carta a los Corintios, dice lo siguiente: os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Fíjense lo que dice ahora: que se apareció a Cefas, luego se apareció a los 12. Cefas, Pedro, luego se aparece a los 12, luego se aparece a más de 500 hermanos y luego se apareció a Santiago. Luego se apareció a Santiago. Es decir, distingue a este Santiago, lo distingue de los 12 apóstoles. O sea, no está hablando de Santiago Alfeo, ¿ok? Y luego va a decir en Gálatas, en el primer capítulo, que ahí habla de Santiago, el hermano del Señor, y no dice ni Alfeo ni Santiago el menor. Dice: luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. No vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. No es este Santiago, hermano del Señor, no puede ser Santiago el mayor, porque en el momento en que él sube a Jerusalén, han pasado 14 años, que si lo contamos de la manera como decíamos hace un rato, por lo menos son 12, y por lo menos si Pablo tenía en ese momento, en el momento que tenía 33, 34 más 12, ya estamos en el año 46, 47, Santiago el mayor ya había muerto porque murió el 44, cuando lo mata justamente, lo mata Agripa. Entonces, aparentemente, el hermano del Señor no es el Alfeo y no es el menor. También se habla del menor en Marcos capítulo 15, que se le llama Santiago el menor. Puede ser por su estatura o puede ser porque simplemente era un joven. En realidad no sabemos cuántos Santiagos hay, pero aparentemente pueden haber 4 Santiagos. ¿Ok? Muy bien. Retomamos un poquito el hilo para terminar ya con este capítulo 12, ¿no? Y dice que han mandado, ya Agripa ha mandado encarcelar, bueno, ha matado a Santiago, ahí vemos que lo están matando a Santiago, ¿no? Y luego ha mandado encarcelar a Pedro. Pedro está en la cárcel, ¿no? Y inmediatamente la iglesia está rezando, y con una oración insistente. Una vez más, qué importante es la oración, qué importante es rezar con insistencia, sobre todo rezar por nuestro apostolado, ¿ok? Inmediatamente después Lucas nos dirá que viene el ángel y va a despertar a Pedro y lo va a liberar. Realmente cuando Lucas ha escrito este capítulo 12 debe haberse estado riendo por lo que va a decir después, ¿no? El ángel despierta a Pedro, lo hace salir, se le sueltan las cadenas y pasa la primera guardia, la segunda guardia, llegan a la puerta y sale a la calle. Pedro se da cuenta de que no es un sueño lo que está viviendo y se va corriendo a la casa de María. Y esta María era la mamá de Juan Marcos. Sabemos todos quién es Marcos, el evangelista San Marcos, discípulo de Pedro, ¿ok? Dice que Pedro llega a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, llama a la puerta, sale la criada y pregunta quién es sin abrir la puerta. Pedro le dice: soy Pedro, y la mujer de tan sorprendida se vuelve a meter para adentro a la casa a decir: Pedro está tocando a la puerta. Y todo el mundo le dice: ¿y por qué no le abres? O sea, Lucas se debe haber estado riendo cuando ha escrito este capítulo 12 verdaderamente. Y bueno, le abren la puerta, finalmente le abren la puerta, Pedro hace que todo el mundo entre, se quede en silencio, ¿no? Bajen la voz. ¿Y por qué? Porque evidentemente lo están persiguiendo, y inmediatamente Pedro va a caminar. ¿Dónde está? Aquí Pedro es liberado ya y
finalmente va a ir a Cesarea. Es de Judea, lo llevan de Jerusalén, lo llevan hasta Cesarea. Finalmente se nos habla de la muerte de Herodes. Herodes da una fiesta, aparentemente, según Josefo, está Claudio, el emperador, que ha llegado justamente a Cesarea, ¿no? Donde de alguna manera está Herodes, y porque Herodes se ha ido de Jerusalén a Cesarea también, ¿no? Y en ese momento Herodes da una gran fiesta, una gran comida, y dice que estaba vestido con una túnica con hilos de plata y que resplandecía, es decir, que el sol le caía y que esto hacía una aurea y una resplandecencia extraordinaria, los vestidos que tenía Herodes, ¿no? Y que la gente comienza a gritar, tiene voz de Dios, no es un hombre. Voz de Dios, no es un hombre. Y que Herodes se complace en esta blasfemia, ¿ok? Y que en ese momento, al Herodes Agripa adueñarse de la gloria de Dios, el ángel del Señor lo hiere de muerte. Lucas simplifica las cosas y dice que muere roído por gusanos, roído por gusanos. Esa es una expresión también de la época, que significa que es una muerte dolorosa, vergonzosa y rápida. Flavio Josefo nos habla de que lo sacan con un dolor fuertísimo de estómago, se lo llevan y que recién a los 5 días va a morir, a los 5 días. Entonces, pero las dos versiones comulgan. Lucas dice que es roído por gusanos, que es una expresión que habla de una muerte dolorosa, una muerte vergonzosa y una muerte rápida. Y Josefo, que habla de la muerte de Herodes Agripa, dice que muere con un dolor muy fuerte de estómago y que muere a los 5 días. Y eso por la vanidad, simplemente por la pura vanidad, es que termina siendo de muerte, caído de muerte justa, como dicen algunos, muerte justa por la tontería. Finalmente vuelven a aparecer Pablo y Bernabé en Jerusalén, han estado en Jerusalén llevando los dineros que habían recolectado en Antioquía por la profecía de Ágabo, y dice San Lucas al final de este capítulo que regresan a Antioquía. Y regresan a Antioquía porque van a comenzar en el capítulo 13 los viajes apostólicos de Pablo y de Bernabé. ¿Ok? Se fueron después de la muerte de Agripa y dice que se llevan a Marcos con ellos. Se llevan a Marcos. A ellos les rezan, les imponen las manos y los mandan a Antioquía de vuelta. Y ahí ya comenzará la gran aventura de la evangelización de toda Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y de Grecia. Muy bien, nos hemos pasado bastante, pero creo que valía la pena llegar hasta terminar el capítulo 12, como habíamos dicho, porque simplemente ya la próxima semana comenzamos con los viajes apostólicos de San Pablo y sus compañeros. Si hay alguna pregunta, ¿han llegado preguntas? Han llegado un montón, me dice acá Raimundo. Escógete un par, Raimundo, unas 3 y ya la próxima semana yo me quedo con las preguntas y yo la próxima semana comenzamos con respondiendo algunas de las preguntas. ¿La imposición de manos puede hacerse en oraciones importantes en comunidad? Es una persona catequista y los últimos años en su parroquia se lo han prohibido. Y otra pregunta en relación a eso es si es que la imposición de manos la puede realizar cualquier persona o solo los sacerdotes. A ver, evidentemente la imposición de manos es para transmitir una cualidad, transmitir al espíritu, para transmitir autoridad. Por ejemplo, se imponen las manos cuando se ordenan a los sacerdotes o se ordenan a los obispos. Se imponen las manos en la confirmación para transmitir al Espíritu Santo. Entonces todo eso evidentemente lo hacen los ministros ordenados. Pero por ejemplo en el ritual de bendiciones, o llamado el bendicional, hay bendiciones que las hacen los papás para con los hijos y que
Les impone el papá, impone las manos, le hace una cruz en la frente y nadie se va a molestar por eso, ¿no? Ahora, nosotros sí podemos ver que en las primeras comunidades cristianas los que imponían las manos eran los apóstoles, es decir, los que tenían la autoridad para imponer las manos. Em, Dice, me confunde que se diga que Cornelio es un hombre de oración. Pensé que los paganos eran no creyentes. ¿Me aclaras, por favor? No, cuidado. Un pagano es un no judío, pero eso no quiere decir que no sea un hombre creyente. Los paganos son los que no pertenecen al pueblo de Israel, son llamados paganos. Este Cornelio aparentemente es un no judío, por lo tanto es un pagano, pero es un no judío que tiene una cierta cercanía con los judíos, al punto que hace muchas limosnas a la sinagoga de Cesarea, así lo dice San Lucas. Entonces, es un pagano porque no es judío, pero no es que no sea un hombre espiritual o un hombre que no crea en Dios. Es un hombre de oración, y son sus oraciones las que son escuchadas y sus limosnas las que son escuchadas. ¿Por qué le dicen a Santiago hermano del Señor? ¿Hermano de Jesús? Sí, ¿Eran hermano, hermanos? ¿Eran primos? hermano de Jesús. Acuérdense que los términos que se usan en la Sagrada Escritura, cuando se habla de hermano, significa familiar. Es un familiar de Jesús, ¿ok? Entonces hemos leído lo que leí de Mateo o de Marco, ya no me acuerdo, donde se habla, ¿quién es este? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No conocemos acaso a su padre, a su madre y a sus hermanos? Y mencionan a los hermanos y hablan justamente de Santiago, el hermano del Señor. Este Santiago, hermano del Señor, que no sabemos si es el mismo de Alfeo y Santiago el menor, es el que es el obispo de Jerusalén, ¿ok? No es al que mata Herodes Agripa. Herodes Agripa va a matar a el Zebedeo, que es el hermano de Juan, ¿ok? El hermano del Señor es el obispo de Jerusalén, es decir, es el jefe de la iglesia de Jerusalén, ¿ya? A quienes los apóstoles lo han puesto al mando de la iglesia de Jerusalén. Aparentemente no es uno de los 12 apóstoles, pero podría llegar a ser. Es decir, muchísimos exégetas te dicen, no, acá solamente hay dos Santiagos. Santiago el mayor, hermano de Juan, y Santiago el menor, hermano del Señor, Santiago Alfeo, uno de los 12 apóstoles, que termina siendo el obispo de Jerusalén. Una más, ya, listo, una más. ¿Qué es un circunciso? Acuérdense que para los judíos, a los 8 días de nacer, tienen que circuncidar a los hombres. Es parte de la alianza que se ha hecho con el pueblo de Israel. Entonces, es evidente que el circunciso es la señal que en el miembro varonil, digamos, se ha cortado un pedazo del prepucio, de la piel, ¿no? Y que eso lo identifica como parte del pueblo judío, parte del pueblo de Israel. Esa es la circuncisión. Creo que la pregunta también va porque cuando tú hablaste Del eunuco, sí. del eunuco, en un momento dijiste el circunciso no entra en el templo. Entonces, No, el incircunciso, el que no se le ha hecho la circuncisión, no puede entrar en el templo. No es judío, no puede entrar. Se quedaría en el patio de los gentiles. Acuérdense, ¿se acuerdan la imagen del templo que hemos visto ya en la primera y en la segunda charla del curso? Entonces se tendría que quedar ahí, ¿no? Y eso no es un hombre que ha ido a hacer oración. El eunuco ha ido a hacer oración. Entonces, verdaderamente el término que se usa para él es porque era el ministro de la reina Candace, punto, ¿no? Bueno, muy bien, entonces nos vemos el próximo jueves. Mil disculpas porque nos hemos pasado un poco la hora, pero creo que valió la pena. Un montón de curiosidades, de personajes que no podía pasar por encima y que me parecía que valía la pena centrarnos un poquito, de gastar un poquito de tiempo en ellos. Bueno, que el Señor me los bendiga, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Amén. Muy buenas noches, hasta el próximo jueves si Dios quiere.